Paz de Cristo y bienvenidos a Mujer Resiliente. Hoy es viernes 16 de julio del 2021 y para nosotros es un gran honor de que cada uno de ustedes estén aquí con nosotros, escuchándonos una vez más. Este programa de Mujer Resiliente se trata de poder entrevistar y de poder hablar con mujeres que son resilientes, de que han pasado ciertas cosas en su vida pero con la ayuda de Dios han podido superar todo eso. Y en esta noche tenemos el gran honor de poder tener con nosotros a nuestra hermana Mayela Guerrero. Ella es casada y tiene 4 hijos. Ella asiste a la iglesia Fuente de Agua Viva en Nuevo México. Y para nosotros es un gran privilegio poderla tener aquí con nosotros. Yo conocí a nuestra hermana por medio de las redes sociales. Yo escuché un testimonio de que ella dio en un Facebook Live y me impactó mucho y le doy gracias a Dios de que he podido conocerla un poquito más. Pero en esta hora queremos que también todo el público y en este programa podamos conocerla un poquito más. So, le voy a pedir que nuestra hermana nos salude y que nos platique un poquito sobre ella. Amén. Amén. Paz de Cristo, mi hermana Nancy. Amén. Paz de Cristo a todos. Buenas tardes. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dio nuestra hermana Nancy. Como dijo ella, me está presentando de donde soy. Pues le doy gracias a Dios, como dice ella, la conocí por medio de las redes, por medio de un live que hice yo con nuestra hermana Marisa García de Women Speak. Ahí fue donde yo y la contacté y ella fui muy afortunada que me regaló su libro. Y pues de ahí tuvimos comunicación después con su mamá hermana Rosalba y gracias a Dios por la vida de ellas. Pues aquí me voy a presentar un poquito, mis hermanas. Como dijo ella, tengo 4 hijos, soy casada. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por mis hijos y por lo que me permitió estar con mi esposo 25 años, cumpliremos 26 años de casados, pero gracias a Dios el Señor hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Me voy a presentar un poquito. Yo me bauticé hace 12 años y pues cuando me bauticé yo empecé a escuchar, tenemos un cuñado, ¿verdad?, que él se bautizó ya hace pues varios años. Y yo lo oía, no me platicaban a mí, yo nomás oía que le platicaban entre ellos y hermanos. Empezaban a platicar que ya iban a las tiendas y ya no encontraban esto, ropas adecuadas. Y yo los oía ahí. Y pues le doy gracias a Dios porque de ahí empecé, ¿verdad?, a ver una inquietud. Y yo le pedí a mi cuñado, yo siempre le hablaba porque en ese tiempo no manejaba. Y cuando le pedí siempre le andaba pidiendo para que me llevara a la iglesia. Tenía todos mis hijos chiquitos. Y pues le pedía que me llevara. Y pues cuando iba algo, desde que llegaba yo algo sentía en mi corazón, empezaba a llorar y mis lágrimas empezaban a escurrir, pero iba y venía, nunca, no me quedaba. No me quedaba ahí, ¿verdad? Nomás iba y escuchaba y me venía. Y cuando yo llegué ahí, cuando ya fue que yo pasé muchas circunstancias de mi vida y cuando llegué, íbamos mi esposo y yo a la católica y yo le decía al Señor, pues es que aquí no me llena, Señor, es algo que no llena mi corazón. Mira, siempre me estoy durmiendo. Eso era lo que decía yo, hermana Nancy, en ese tiempo, ¿verdad? Y cuando llegué ya estaban pastoreando, porque ya habían pasado yo creo que en ese tiempo cuando yo iba, yo estaba un pastor que se llamaba el pastor Apodaca, es su apellido. Y cuando yo fui la primera vez, pues me gustó y ya después pues tardé para ir y luego volví a regresar otra vez y yo recuerdo que estaba embarazada de mi niño, el de 15 años, el más chiquito ahora. Y cuando iba, pues el Señor, yo apenas tenía poquito embarazado, no se me miraba ni mi panza, estaba muy planito.
y ahí el Señor me tocó, el pastor fue y tocó mi vientre. Yo me recuerdo que el Señor me tocó, pues allá voy a dar al suelo, ¿verdad? Cuando nos toca la presencia de Dios. Wow. Y después, hermana Nancy, pues no me quedé. No, Dios estuvo tratando con mucho conmigo para yo bautizarme, ¿verdad? Y cuando volví a regresar, regresé, llevaba ya a mi hijo de mesecitos. Mi hijo estaba enfermo de un ojo y los doctores me decían que necesitaba operación porque lo iban a operar. Y, y cuando fui, pues, que fue la sorpresa que Dios lo sanó. Oh, Dios lo gloria a sanó Dios. de su ojito y cuando ya para el siguiente domingo, pues mi hijo ya siempre traía su ojo muy chiquito, con le escurría agüita, como lo que le dice uno la gañita, ¿verdad? Mm, Siempre lo traía ahí. mm. Ah, y ese día, pues todavía el Señor hizo ese milagro, hizo ese milagro y ni así me quedé todavía. Hasta que llegaron, el pastor tuvo que salir, él se fue a pastorear a otro lado, lejos, y pusieron a otra pareja joven a pastorear. Y cuando ya llegué, ya estaban ahí ellos, y pues empecé a ir y empecé a ir y empecé a ir. En eso, yo no sé si ustedes han ido de un predicador que se llama Christopher Hinojosa. No, no. No, es joven. Lo habían invitado a una campaña que íbamos a tener ahí en la iglesia. Y cuando llegamos ahí, cuando yo llegué ahí y yo llevaba a mis hijos porque mi esposo no me quería acompañar, él siguió yendo a la católica. Y pues yo me llevaba a mis hijos, ¿verdad? Es la ventaja de uno de madre, que tus hijos te siguen Sí, todos. sí. Y pues yo creo que Dios allí iba a empezar a trabajar conmigo, ¿verdad? Y para irme a las aguas bautismales. Y cuando ya llegué yo ahí, en esa campaña que estaba, el predicador empezó a decir que ahí donde estaban sentados muchos iban a sentir un calor y hasta íbamos a sentir que nos quemábamos y desesperación. Y yo, pero que no nos íbamos a parar y yo me sentía desesperada y yo movía mis manos, hermana Nancy, desesperada, desesperada. Pero él dijo que no nos levantáramos. Yo aquí me voy a quedar. Y ya cuando hizo el llamamiento al altar, pues yo ya fui, me postré y estaba llorando. Pues ahí recibí el Espíritu Santo. Y cuando ya estábamos en el altar, él dijo, voy a hacer el llamado porque el Señor me está diciendo que llame a unas aquí arriba, porque estas van a ser escogidas por Dios. Aquí no van a subir nomás por subir. Y entre esas iba yo. Entre Oh, esas iba yo gloria a Dios. y cuando se acercó a mí me dijo, el Señor dice que tiene una llave para ti. Dice que si la quieres o la dejas. Oh, Y cuando él me dijo eso, pues yo me solté llorando, dije, no la ujú, quiero, porque yo me sentía otra, yo andaba caminando entre la calle, ¿verdad? Cuando no en las tiendas, yo me sentía diferente a otras. Yo me sentía diferente a otras porque había venido a mi vida el Consolador, ¿verdad? El que ujú, nunca nos iba a dejar, ¿verdad? El que prometió que iba a estar con nosotros, que dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero siempre iba a estar con nosotros el Consolador amén, en esas aflicciones. Y amén. me sentía diferente, pues de ahí yo le fui con el pastor y le dije que yo me quería bautizar. Y de ahí me empezaron a dar los estudios para el bautismo y yo todavía me tocó de esas que la sentaban en la sillita o que preguntaban que cuánto tiempo tenías, Ujú, cuánto tiempo pensabas servir al Señor. Ya a sí, mí todavía me tocó en ese tiempo. hermoso. Y pues de ahí siguieron mis hijos, se bautizaron, se bautizó la que ahorita tiene 24 años y luego después vino el que tiene ahorita 25 años y después vino la otra, ya de los años, y no vino mi esposo y luego vino mis hijos, uh, y pues a muy poquito tiempo el Señor me dio esa dicha de que mis hijos estuvieran en el camino del Señor Amén. y pues ha sido un proceso difícil, hermana Nisi, también en mi vida y pues voy a comentar un poquito aquí voy en medio de esta pandemia, ¿verdad?
Dios me enseñó a ser resiliente. Amen. Y donde Dios empezó a tratar en mi vida, lo que ha sido un proceso más doloroso para mi vida es haber pasado la falta de perdón. Dios se trabajó en la sanidad de mi alma por medio del libro suyo. Yo lo llamé mi cuarto de terapia. Porque en ese tiempo pues el Señor empezó a trabajar en mi sanidad interior, ¿verdad? Yo no pensaba que yo estaba a falta de perdón, que yo tenía muchas heridas en mi corazón. Me casé muy enamorada, me casé muy ilusionada, yo creo que como toda mujer, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia el Señor me ayudó a ser esa mujer resiliente en un tiempo difícil donde todas hemos pasado un encerramiento, donde se cerraron las iglesias, donde pues yo creo que pasamos muchas áreas, pero el Señor estuvimos como las mujeres viudas, ¿verdad? Que teníamos poquito aceite, teníamos poquita harina, pero su palabra nunca dejó de cesar en nuestras vidas. Amen. Y hermana, ni si estoy hablando mucho, no sé si usted quiera No, no está preguntarme bien. algo. Solo quería tocar en cómo dijo de que vino pues a Dios, de que usted iba a la iglesia y Sí, luego no se quedaba, sino que iba y se regresaba. So, muchas veces hay personas de que incluso hoy en día a lo mejor van a sí, escuchar el programa y sí. así están ellos. So, es muy hermoso escuchar o es bueno decirles de que no vayan a perder esa esperanza, porque Ujú, usted no se quedaba, Dios sí obró pues en su vida y sí, estaba pues, toda su familia pues también en las cosas de Dios. Entonces es muy amén. importante de que aunque quizás alguien de que nos esté escuchando de que vaya a la iglesia pues en vez en cuando o no tenga esa entrega aún, sabemos de que Amén. para Dios nada es imposible. So, es Amén. bueno es escuchar eso de que aunque usted no se quedaba, de que por fin Dios pues sí hizo algo like en su vida y pues damos Yeah. a Dios de que hoy en día pues usted es like de gran ejemplo y pues Amén. de inspiración para muchas mujeres. Amén. Sí. So le iba a decir, ahorita en la pandemia es donde, lamentablemente hemos visto a personas de que también se han ido pues de la iglesia, porque como Amén. nos cerraron las iglesias, ya no se Ujú, podía pues congregar y muchos usaron eso como también pues una excusa para una excusa. irse. Pero gracias a Dios, sino por las siervas de Dios de que sí se quedan, a pesar de luchas, a pesar de pruebas. Amén. So sí le quería preguntar de que qué ha sido una de las cosas más difíciles de que usted ha tenido que superar en su vida. Amén. Cuando le dije que yo iba, me quedaba de la iglesia por la razón que no me quedaba era que mi esposo pues me impedía mucho, ¿verdad? Y yo para llegar al bautismo sufrí mucho. Y aun cuando me bauticé, pues yo iba, ¿verdad? Iba a la iglesia y siempre me gustaba estar activa, me gustaba desde lo luego empecé a ayudar en la limpieza de la iglesia, en baños, en todo, desde lo más pequeñito. Empecé a ayudar en la iglesia y pues y ya me metí al coro, me metí también al coro y ya cuando llegaba pues ya hallaba la puerta de mi cuarto cerrada y mi almohada Oh, afuera. Y si ya había oh, campañas, también ya estaba afuera, hermana. Yo también recibí golpes por padecimiento de estar buscando de Cristo. Ah, si iba con las hermanas a una actividad o llevaba a mis hijos porque querían convivir con los jóvenes y nos sentábamos a almorzar y nos impartían palabra, ¿verdad? Una hermana y pues ya cuando venía, pues ya sabía lo que me iba a pasar. So también recibía golpes y permanecí, pero en mi corazón se fueron criando, sin saberlo yo, se fueron criando esos dolores, esas faltas de perdones, esas amarguras. Y,
y para mí fue en este tiempo de pandemia, como usted lo mencionó ahorita, ¿verdad, hermana Nancy, que muchos se quedaron, muchos se fueron. Uh, en estos tiempos yo creo que la iglesia ha sido muy sacudida, ¿verdad? Porque hay muchos que se han quedado a seguir padeciendo, ¿verdad? Por Cristo, pero sabemos que el galardón que nos espera es mucho más grande. Y, y hemos permanecido en medio de las pruebas, en medio de los desiertos que tal vez dijimos, pues ya no podemos. Pero yo en ese tiempo de pandemia, que fue el proceso más duro porque vino la separación mía y de mi esposo por, por la falta de perdón, que ahí en esa pandemia fue donde yo me di cuenta, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios lo permitió para mi sanidad mía. Yo me gusta mucho las escrituras de Jeremías 18, donde dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, porque Jeremías descendió a la casa de Jehová, ¿verdad? Para escuchar esa palabra, para escuchar palabra de Dios. Y yo me miro así, que yo escuché la palabra de Dios y fui como Jeremías a la casa de Dios y fui moldeada como el alfarero. Y ha dolido porque es difícil, ¿verdad? Pero ahora saboreo esa sanidad, porque ahora puedo ver que puedo ayudar a otras, que no las voy a lastimar con hablar lo que yo pasé, sino ahora puedo ver que yo las puedo ayudar en algo, que yo con todo lo que pasé, yo les puedo decir, sí se puede perdonar, sí se puede sanar, porque yo ahora puedo experimentar, ¿verdad? En medio del dolor de la pandemia que pasé, pues pasé la separación de mi esposo, tenemos 1 año y medio separados, no divorciados. Pero le doy gracias a Dios porque nosotros convivimos muy bonito, convivimos, yo le puedo servir, viene, yo le puedo hacer sus comidas y todo, porque ya no hay ese dolor, esa falta de perdón a él, porque ahora lo aprendo a amar, a tener compasión con él. Es donde viene la gracia de Dios, ¿verdad? En nosotros para poder darle a aquellas personas también. Amén. Eso fue lo más difícil que yo pasé, hermana, la separación. Fue lo más duro. Y pero también aprendí en medio de eso, aprendí a amarme yo, también a hacer, porque yo dependía de mi esposo, ¿verdad? Yo trabajaba, yo le daba todo lo que sacaba y él pagaba biles y todo. Y es un hombre muy trabajador, mis respetos para mi esposo. Yo no tengo nada que decir, es muy trabajador, diría yo de más. Pero aprendí también a ser yo buena administradora, aún de las cosas de Dios y también de lo económico. Y del tiempo que Dios me ha permitido aquí en la tierra. Hay una alabanza que me gustó desde que llegué yo a la iglesia de Fuente de Agua Viva, donde la cantaba un ministro de la iglesia, va nuestro hermano Martín Galindo, donde dice, enséñame a perdonar aunque aquellos que me han dañado, enséñame a valorar las cosas buenas que tú me has dado. Y le doy gracias a Dios porque cada alabanza, cada palabra que ha venido a mi vida me ha ayudado también para perdonar a aquellos que me han perdonado y no pagar mal por mal, sino a bendecirlos y amarlos como Cristo nos amó a nosotros, porque si a mí me ha perdonado, siendo la más pecadora, porque ¿quién soy yo para no dar ese perdón? Porque no quiero, ¿verdad? Yo oía también un testimonio hace muchos años de nuestra hermana Marta Valero, donde ella platicaba un poquito, ¿verdad? Yo decía, santo Dios, yo creo que yo así estoy delante de Dios, apesto muy feo, porque pues estaba muy llena de raíces de amargura, hermana Nancy, diría demasiado, demasiado, que mi rostro lo podía reflejar, pero tuve que venir a la palabra de Dios y sumergerme por un buen rato en el libro de Mateos, y Mateos me habló, en el libro de Mateo, ¿verdad? El Señor me habló fuertemente, donde yo pude ver que una de las que me impactó mucho la palabra fue de la parábola de la fiesta del Cordero,
Dice que todos los días tenemos que limpiar nuestras vestiduras porque todos los días se ensucian. Todos los días se ensucian. Y yo decía, pues yo no me quiero quedar, Señor. Y fue una de las palabras que me impactó mucho cuando la leía y también que si yo no perdonaba, pues Dios no me podía perdonar a mí tampoco. Y pues que para Dios valía más a misericordia, ¿verdad? Que sacrificio. Me trajo mucho, por mucho me trajo ahí, pero le doy gracias a Dios porque es muy necesario, por eso ver la palabra, ¿verdad? Ver la palabra y en la mañana leía esta palabra donde nos habla el proverbio donde dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Y esa me impactó mucho. Digo, con razón, Señor, tú nos estás hablando, ¿verdad? Que no nos apartemos de esa misericordia tuya. Y yo la ayer, hermana Nancy, y le doy gracias a Dios por haberme puesto en este camino. Estamos en un grupo, ¿verdad? Que le doy gracias a Dios que por medio de usted yo llegué a este grupo también, Mujeres Edificando Mujeres, con nuestra hermana Mayra Alejandra de León, donde ahí empezó mi proceso de sanidad del alma, donde el Señor también me enseñó y ahora puedo ver su mano de poder porque yo no tenía a lo mejor ese amor para las almas, no tenía ese amor para el prójimo por tanto daño que se me fue ocasionado. Ustedes, no voy a hablar mucho, ¿verdad? Pero puedo de esto, ¿verdad? Yo creo que a su momento el Señor lo permitirá que lo hablemos cuando el Señor traiga mi milagro. Porque estoy esperando ese milagro, ¿verdad? Porque el Señor me prometió que Él iba a cuidar de mi familia. Un día vino un predicador que se llama el doctor Jefferson y su esposa. Y esa vez yo había ayunado y había estado ayunando y orando por perdón hacia el Señor, ¿verdad? Y mi sorpresa que el Señor me respondió. Y recuerdo que ella se fue conmigo y yo nomás fui para atrás y caí, caí pues sentada y recuerdo que ella me dijo estas palabras, que mi corazón era de como una niña y que nadie más lo volvía a dañar y que Dios perdonaba todo, todo, y cuando decía que todo era todo. Y ella no conocía mi vida, absolutamente nada. Pero ella me dijo que el Señor y quería hablar directamente conmigo y que Él iba a cuidar de mi familia, que no me preocupara. Y entre esas me dio esta escritura de Proverbios desde el 3, Proverbios, si se me hace que es del 3, del 5 hasta el 8. Fíate de Jehová con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y me han dado mucha palabra, hermana Nancy, y pues le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y he aprendido a ser resiliente en medio del proceso, en medio del dolor. Yo creo que como mujeres, todas nunca nos imaginamos, ¿verdad? La separación, nunca nos imaginamos ser también esas mujeres que vamos a llevar al frente, a sacar a nuestros hijos que todavía se quedan aquí en la casa, en lo económico, en lo emocional, en todas las áreas. El Señor nos hace resilientes. Y me gustó mucho en su libro cuando lo leímos, donde usted habló del halcón, del halcón. Y yo me miré como el halcón, estaba uno enfermo y estaba uno sano,
pero cómo era necesario cortar esa rama para que el halcón se diera cuenta que tenía alas para volar. Y cómo fue necesario que se me cortara esa rama de mi esposo para darme cuenta que yo tenía alas para volar. Y cómo vino Dios, el sanador, el todopoderoso, cómo vino y cómo sanó mi interior y cómo lo ha estado sanando, cómo ha estado dando refrigerio, luz a mi rostro. Él ha sido esa lámpara, ¿verdad? Que un día estaba en la oscuridad yo y no había ni una lucecita encendida por falta de perdón. Y esto, y no lo culpo no culpo a mi esposo, porque yo comento aún con mis hijos, ¿verdad? Que son patrones que se vienen detrás de nuestros padres, ¿verdad? Son las de generacionales que le llama uno, vienen atrás. Yo a veces digo, mi esposo, pues, él lo criaron siendo trabajador y es lo único que sabe hacer. Es lo único que trabajar, pero también lo criaron siendo machista. Y donde la mujer pues tenía que estarse allí, ¿verdad? Tenía que estarse allí, pedir perdón y pedir permiso para todo. Me dejas ir como si fuera su hija. Pedirle permiso para ir hasta la tienda. Yo recuerdo, hermana, ni siquiera un pavor que yo le tenía a mi esposo. Yo le decía a mis hijos, vámonos porque ya va a venir tu papá, vámonos. Y era un miedo tremendo. Y pues cuando el Señor fue tratando estas áreas conmigo, en medio de este proceso, sí fue muy duro. Me miraba en el suelo, ¿verdad? Clamando a Dios, pero vino como les digo, un todopoderoso, ¿verdad? Que todo lo puede hacer en un instante, pero nosotros tenemos que darle esa llave de nuestro corazón para que entre ahí y quite todo lo que no le agrada de nosotros que está aquí dentro de nuestro corazón. El falta de perdón, el resentimiento, el odio, no sé qué cosas. Y yo ahora he podido experimentar la vida en Cristo diferente, ver diferente en Cristo y ya no dolerme lo que me haga mi esposo, sino amarlo. Porque yo también quiero que él se salve. Yo le digo a Cristo, si no lo regresas, yo también quiero que tú salves su alma. Yo también quiero que él esté delante de tu presencia, como mis hijos, como cada aquellos que me dañaron, también quiero que estén conmigo. Y pues lo más difícil cuando yo vine de Las Vegas, ¿verdad? Cuento un poquito de testimonio que hay una de mis cuñadas que yo no la podía ver porque me dañó mucho. Y pues el Señor me probó porque me dijo, aquí te voy a probar a ver si tú ya has perdonado. Y yo les digo aquí a cada una de las que están escuchando, que sí se puede, con Cristo se puede perdonar y podemos hasta servirles, podemos atenderlos. Ese día llegó y me recuerdo que mis hijos decían, a ver cómo va a reaccionar mi mamá cuando la mire ellos, y ellos corrieron. Dijo, ¿y tú servirle? Dijo, ¿y tú le estabas sirviendo? Yo le dije, siéntese, quiere comer. Y me recuerdo que la senté, hermana Nancy, a la mesa y mis hijos se sorprendieron. Y al ver que yo le estaba sirviendo, y yo les di, mis hijos, porque yo sirvo a un Dios. Le dije, y ese Dios no me quiere así como si yo le haría un feo, porque también ella es su hija. También él la ama a ella igual que a mí. Yo me recuerdo que pues de ahí, hermana, yo sentí como esa paz en mi interior, esa tranquilidad en mi interior, porque ya no sentí ese dolor, ya no sentí esa rabia que yo sentía cuando ella pisaba mi casa. Se fue ese dolor, porque por a mí se me quedaba en mi mente, siempre estaba recordando en mi mente el día que yo la oía hablando detrás de una puerta de mí, diciéndole a mi esposo que se hubiera casado con fulanita y cositas así, ¿verdad? Yo vengo de una familia muy humilde, hermana Nancy. Muy demasiado humilde, diría yo, donde no había que comer, donde no había alimento. Cuando se levantaba uno, mi madre nunca estuvo para nosotros. Yo me crié más con mis abuelos. En esta sanidad también el Señor me ha ayudado también a amar a mi madre. Antes yo tenía, no me nacía, sí le mandaba,
pero siempre lo hacía renegando. No me nacía como comprarle cosas. Y ahora pude hablar con ella, ahora que el Señor ha estado en mi sanidad, ¿verdad? Pude estar hablando con ella largamente y yo pude entender que mi madre no era culpable de lo que ella transmitía a nosotros. Simplemente, pues ella tampoco miró amor y pues ella no nos podía transmitir tampoco amor a nosotros porque tampoco ella lo miró. Y yo me acuerdo que me senté con ella y pude platicar. Yo duré mucho como nunca y yo le pude expresar, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá, le dije a mi mamá que yo un día dije que yo rehusaba vivir la vida ella vivió, porque mi padre y mi madre se separaron antes de que yo naciera. Nunca conocí a mi padre como mi padre, ¿verdad? Sabía que estaba ahí, pero nunca me procuró, nunca estuvo por mí. Nunca estuvo por mí ahí mi papá y cuando él me quiso buscar ya de adulta fue demasiado tarde porque pues para mí nunca se murió. Sí pude tener una comunicación con él cuando me avisaron que estaba muy malito porque le había dado allá en México se le llama embolia, yo creo que aquí es como un stroke, algo así. Sí. Y me hablaron, pero él ya no pudo de mencionarme ni un te quiero, ni un te amo, ni nada, porque él se quedó sin habla. Yo nada más lo oía como entre pujidos nomás, pues quería expresarse, ¿verdad? Pero no podía. Y yo nomás le dije que yo lo escuchaba y pues que lo amaba. Y fue la última plática que tuve con él, porque ya cuando me enteré pues él ya había fallecido y nunca le di un abrazo, nunca tuve un abrazo de él, nunca tuve un beso de él. Mi mamá y se separaron cuando estaba en el vientre yo de ellos y mi mamá se separaron y ella fue a vivir su vida loca. Yo le digo a ella, fue a vivir su vida loca, yo no le conocí un hombre, yo le conocí muchos hombres. Y entre eso miré golpes también cuando mi mamá venía golpeada y tristemente nosotros también permitimos eso en la vida, ¿verdad? Y yo recibí muchos golpes, como le dije en una de estas, hermana Nancy, por servir a Cristo, también recibí golpes. En una de esas mi matriz también se quedó caída por andar buscando yo de Cristo, por andar buscando ese Salvador, ¿verdad? Que me daba el amor que yo no tenía aquí en la tierra, en lo terrenal, pero encontré un Cristo que me lo dio y le doy gracias a Dios porque vino Él, ¿verdad? Y me abrazó con su amor y con su misericordia y no tengo más que agradecerle porque llegó a mi vida en el tiempo preciso que yo necesitaba y pues poco a poco he estado sanando ese interior en mi vida y siempre que voy a Santa Fe le doy gracias a Dios por mi hermana Estela, por mi pastor Alfredo Aguilar. Llegué a una casa donde hallé cobijo, hallé arropo, hallé pan, ¿verdad? Para saciar todos esos huecos que estaban en mi corazón, todas esas heridas del alma que estaban en mi corazón. Con su paciencia, con su amor, ellos me cobijaron sin decir ninguna palabra, solamente cubriéndome con sus oraciones y soltando la palabra que el Señor infiltraba en los labios del siervo de Dios, ¿verdad? De nuestro pastor Alfredo. Y siempre recuerdo, tenía como el tercer domingo que yo estaba yendo con ellos porque me tuve que cambiar de la iglesia donde yo me bauticé por sanidad mía, porque mi esposo estaba yendo ahí. Y era doloroso. No fue porque quise, ¿verdad? Pero pues era un proceso que tenía que vivirlo. Y cuando me cambié en ese tiempo que fue tiempo de pandemia, me recuerdo estas palabras que el pastor Alfredo Aguilar me dijo, ¿verdad? Cuando yo iba platicando, pues está uno herida, pues uno habla lo que trae en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca.
y eso hablaba mi corazón, ¿verdad? Y puro dolor, pura tristeza, y, y pues todo lo que me hicieron era lo que hablaba, y cuando iba en el camino, me recuerdo que él me dijo, hay un testimonio, hermana, dijo que una muchacha le pedía a Dios ah, porque su papá era muy alcohólico, le pedía a Dios que le salva, que le sana, que cuando iba a sanar a su papá, ¿verdad? Del alcoholismo. Y, y me recuerdo y se me queda eso y lo aplico mucho en mi vida. Cuando si el enemigo quiere venir a poner algo, ¿verdad? Un enojo o algo, lo recuerdo mucho en mi vida, o una mala actitud hacia mi esposo, más bien, o sea, aquellas personas que me dañaron, lo recuerdo mucho que él me dijo esto, dijo, y Dios le contestó a esta joven, sí lo voy a hacer, dijo, pero primero te voy a cambiar, te voy a cambiar a ti, y cuando te cambie a ti, te voy a dar tu milagro. Y yo dije, santo Dios, dije, primero me tienes que cambiar a mí, Señor. Me tienes que quitar todo lo que no te agrade. Y siempre me lo recuerdo eso y se lo digo al pastor que siempre se me quedó muy presente eso. Y hace como unos 2 domingos o 3 lo mucho, él me dijo, hermana, esa joven era mi hermana, es mi hermana. Y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque puso esos varones, esas mujeres, como ustedes, hermana Nancy, que han sido resilientes en medio de sus procesos, que nos han enseñado que si ustedes han podido, nosotros podemos salir de esos valles, ser fuertes, ¿verdad? Y refugiarnos en Cristo y pues llenarnos de valor como esta jovencita, su prima, que mire, ella no puede caminar, no puede, pero ella todavía tiene esa motivación de salir adelante. Y nosotros teniendo pies, teniendo manos, teniendo todo, a veces estamos ahí no queriendo, ¿verdad?, levantar nuestras manos, pudiendo caminar hacia la iglesia cuanto ella quiere salir, ¿verdad?, a alabar a Dios y no puede. Nos hemos aprendido mucho de esta palabra y pues dice que Él ha venido, ¿verdad?, a vendar nuestras heridas y a sanar nuestros corazones, a los corazones quebrantados y hay mucho testimonio, he pasado Dios me ha sacado de presiones, Dios me ha sacado de desiertos muy difíciles, pero su palabra nunca ha dejado de cesar, ni ha dejado de abundar en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia. Una gracia inmerecida que esta mujer no lo merecería, una mujer que es la más pecadora de todas, ¿verdad? Pero aquella mujer que solamente quiso ir a lavar los perfumes de Cristo con el perfume de alabastro y solamente adorarle, solamente glorificarle porque Él me ha librado de muchas cosas. ¿Cómo no agradecerle todo lo bueno que ha hecho en mi vida? Dice que al que mucho perdona, ¿verdad? Mucho se le agradece. Y ¿quién soy yo para no dar misericordia? Yo invito a cada mujer que está escuchando, ¿verdad?, que está viendo en este momento que Cristo es real y que Cristo es tan palpable y que si nosotros vamos a la fuente de agua viva, ¿verdad?, donde flota su vida, ese maná, allí nosotros vamos a encontrar sanidad, ahí nosotros vamos a encontrar refugio, ahí nosotros vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Si tú estás pasando por esto, ¿verdad? Yo te invito que vayas a Jesucristo, yo te invito que no te apartes de Él, y aquellas que no lo conocen, también las invito, ¿verdad?, que lo conozcan y ahí se van a enamorar de un Dios de poder, de un Dios grande que ha rescatado nuestras vidas del pozo cenagoso, ¿verdad?, donde nos encontrábamos en ese lodo de desesperación, pero vino a nosotros y nos dio vida eterna
para seguir hacia adelante, para nosotros disfrutar de esa vida eterna cuando Él nos llame delante de su presencia. Y pues no se bajen de la barca, y aquellas que no se suben, súbanse a la barca, porque allí es donde nosotros debemos estar, ¿verdad? En esa barca donde el Señor nos está llevando, para sentarnos a la mesa, para que podamos comer de Él. Y pues, hermana Nancy, yo podría decirles mucho, pero quiero que mis labios sean de bendición para ustedes en estos tiempos de proceso donde el Señor me ha sanado, y todavía falta mucho, ¿verdad? Porque dicen que nunca llegamos a la perfección hasta el día que Él venga. Amén. Pero le doy gracias porque en medio de estos procesos donde me llevó en la falta de perdón a sanarme, y ya no está recordando mi pasado, ya no está recordando ni los que me lastimaron, sino ahora a esperar, porque yo quiero que mis hijos gocen, ¿verdad? Gocen de esa vida que yo también estoy gozando ahorita, porque cuando yo estaba enferma no podía dar sanidad tampoco a mis hijos. Cuando yo entraba en esos momentos de desesperación, era difícil. Mis hijos miraron mucho, y uno los daña mucho, hermana Nancy, los daña uno, pero ellos están viendo que su madre ha permanecido, ¿verdad? En medio de todos, y ahora me gozo cuando ellos a veces me escriben una palabra, cuando me dicen que admiran a esta mujer que en medio de todo ha sido fuerte, en medio de todo ha perseverado, en medio de todo pues sigue hacia adelante, ¿verdad? Y a pesar de que yo dañé muchos a mis hijos, ellos me han cobijado con su grande amor. No sé, algo que me quiera preguntar usted, hermana Nancy. Sí. Usted dijo que cuando pues que llegó a la iglesia, se bautizó y rápido se puso pues a trabajar en la obra, y muchas veces así es como pasa, que no estamos sanas, pero sí nos ponemos a trabajar. Y no es hasta que Dios, quiera hacer esa sanidad, interna. La falta de perdón es una de las heridas del alma, creo, más difíciles, de poder superarlo. Cuando uno no, que reconoce de que uno no es nadie para no perdonar. Y yo sé de que hay muchas cosas pues duras y difíciles, de que quizás las personas digan, pues, pero ¿cómo voy yo a perdonar eso? Y sabemos que delante de Dios, pecado pues es pecado. No es, una cosa no es más grande que la otra. Qué bueno ver de que pues en todas las áreas de su vida, lo de su papá, lo de su mamá, lo de su esposo, que sí eran cosas fuertes, de que quizás otras mujeres no lo han pasado, con su cuñada, pues el ejemplo que le dio ahí a sus hijos, porque usted demostró que sí, usted había perdonado. Ahorita usted mencionó de que a veces uno daña a los hijos, pero ellos están viendo, cómo usted está luchando y cómo usted sí pudo pues perdonar a esas personas, porque nuestros hijos creo son las personas más cercanas a nosotros, y ellos pueden ver si en realidad pues hemos perdonado y podemos servirles, así como usted dijo con su cuñada. Le doy gracias a Dios pues por su vida, porque uno puede ver lo que Dios está haciendo en otra persona, porque cambia su manera pues de hablar, cambia su manera pues de expresarse. Entonces, hermoso, y como usted dice, es algo pues de todos los días, de que todos los días tenemos que limpiarnos, pedirle a Dios que sea Él el que está reinando, en todas las áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones. Eso es pues y lo bonito que recuerda, hermana Nancy, es que siempre se agarra uno de las promesas, ¿verdad?, que Dios le ha prometido. Yo recuerdo que a los poquitos tiempos que yo tenía bautizada, nos habían invitado. Es bien curioso, porque es ahora donde estoy en la iglesia que estoy, de aquí de Albuquerque, Nuevo México, a donde yo voy me queda como 45 minutos donde yo me congrego.
Mm. Eh, y la otra iglesia donde estaba me quedaba como 7 minutos, pero estoy muy contenta donde estoy. Eh, donde me traslado, un día vino un predicador, es de, creo que de California, se llama Rolando Murcia, y me acuerdo que él vino, y yo estaba pasando ya muchos procesos ya con mi esposo y todo, ¿verdad? Ujú. Y ese día que vino, pues yo me llevé dije, pues nos vamos, dijo, y me acuerdo que le pedí permiso a mi esposo y no, pues no quiso, y nos fuimos mis hijos y yo. Y ya cuando nos fuimos, me recuerdo que el pastor, el predicador que fue, no, dijo, aquí hay una mujer que tiene miedo que su esposo la deje. Y yo recuerdo que esa vez yo no quería levantar la mano porque yo decía, pues yo creo que será alguien más que le está diciendo, ¿verdad? Y Ujú. me recuerdo que esa vez es bien curioso porque se me levantó la mano como si fuera una marioneta para arriba. Yo no la Wow. levanté, pero fue bien raro, como que si alguien me la jaló y me la levantó para arriba. Y yo me Mm. recuerdo que ese predicador me dijo, sí, yo sabía que eras tú, y me dijo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y Mm. recuerdo, me dijo que me sentara, y ahorita seguía conmigo, ya en eso me paró y me dijo que Dios me iba a hacer sentir el fuego, ¿verdad? En mis manos que había depositado dentro de él. Y me Ujú. recuerdo que cuando él puso sus manos en las mías, yo no aguantaba ese poder porque era demasiado. Mm. Mis manos hasta dolían de tanto poder que yo lo sentía en las manos. Ujú. Y él me soltó esta palabra, dijo, mira, dijo, yo miro a tu esposo ahí en ese altar, ahí en ese altar, Ah. dijo, arrepentido, dijo, y llorando, dijo, por todo lo malo que ha hecho. Dijo, ahí lo miro y tú abrazado de él, dijo, y volteate porque tú y tu esposo le van a predicar a un pueblo. Ujú. Y una vez yo había visto, ¿verdad? La mirada así muy profunda cuando sientes mismo que Dios te está mirando con las Ujú. personas. Y esa vez no era mi pastor, el que tengo ahora reciente. Y yo lo miré que él me miró y yo pues nunca le pregunté, tuvieron que pasar como unos 4 años, yo creo hasta ahora que yo estoy yendo. Él empezó a hablarme sus testimonios, veníamos platicando en el camino la esposa de él y nosotros y yo, porque me voy con ellos. Y veníamos platicando y él me venía platicando de lo que Dios a él le había prometido, cuántos años tuvieron que pasar para que Dios le diera ese milagro. Ujú. Dije, híjole, dije, yo apenas Ujú. tengo en el desierto un año, decía yo, en ese tiempo, ¿verdad? Dije, Sí. todavía falta, y él 16 años. Wow. Y ya cuando pasó esto, él dijo que, le dije, pastor, ahorita que está hablando usted aquí, le dije, ¿qué fue lo que el Señor le mostró en ese tiempo? ¿verdad? Y dijo, una cuchara y un tenedor. Dijo que ustedes que yo les iba a dar alimento a ustedes. Y me recordó esa misma palabra que me habían soltado. Hay muchos Ujú. pastores han venido, el hermano también, el pastor, el evangelista Mark Domínguez, es muy reconocido. Mark Ujú. Domínguez, Mark Drosh, no sé si lo conozcan, él era muy gordito antes, ahora es muy Ujú. delgadito. Sí. También él venía y también me daban tremendas palabras y me decía, hermana, dijo, tú tienes una unción tremenda. Y yo lo volteaba y lo miraba y me reía, hermana, me causaba risa no por lo que él me Mm. decía, sino porque le decía, hermano, si vieras cuántas luchas tengo por todo eso que el Señor a veces deposita en uno, ¿verdad? Pero Ujú. como hemos oído a muchas mujeres de Dios, a muchos siervos de Dios, que nosotros no podemos ejercer esos ministerios hasta que nosotros estemos Ujú. sanas. Amén. Nosotros no podemos ejercer ningún ministerio, ningún tipo de Mm. don hasta que nosotros estemos completamente sanas. Si tenemos faltas de perdón, no Ujú. podemos. Por eso dice la palabra de Dios que en un corazón incircuncisado no vamos a entrar allá. No Amén. los mismos discípulos le preguntó, ¿verdad? ¿Cómo seríamos no para heredar el reino de Dios? ¿Cómo vamos a hacerle para entrar ahí? Y les pone un niño así. ¿Cómo un niño? ¿Cómo es el niño? Ujú. El niño se pelea ahorita y al rato Ujú. anda como si nada, pero nosotros los adultos no somos así, Sí. guardamos mucho. Y yo, hermana, ni si yo guardaba mucho en mi corazón, era como un cassette que yo recordaba todo. Mire, mi mente era un caos, porque mi mente trabajaba a 1000 por horas, porque siempre estaba recordando Ujú. todo lo que me hicieron,
todo. Era como un cassette que se recorría y se recorría y se recorría y se recorría, pero he encontrado mucho, ¿verdad? También en este grupo que nos conectamos en la mañana, mujeres Sí. edificando mujeres, mujeres que con su testimonio, con su sabiduría, han ayudado y pues también esto es muy importante, también una de las cosas, ¿verdad? Que nosotros busquemos esas mujeres que nos puedan ayudar Sí. espiritualmente, emocionalmente, porque si vamos con aquellas enfermas, pues lo que va a hacer es que también te va a contaminar a ti. Pero si ya hay sanidad en esa persona, pues te va a ayudar también a ti a crecer, a edificarte, Sí. con la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por usted, hermana Nancy. No se me recuerda también la hermana, no se me olvida esa palabra que también la hermana Rosalba me dio cuando yo iba a dar ese like con la hermana Marisa, antes de entrar, que me dijo, usted no es menos que yo, ni yo soy más que usted. No porque soy esposa de pastor, yo voy a ir a un cuarto especial. Usted y yo vamos al mismo lugar. Y yo me quedé, y nunca me habla nadie así. Yo dije, wow, una esposa de pastor y ella se pone al mismo nivel que yo. Y pues le doy gracias a Dios, no se me olvida. La hermana Irma ha sido de bendición para mi vida también. Y a esas mujeres, ¿verdad? Que ya han pasado sus procesos y nos han ayudado para sanar. Y estoy muy bendecida y agradecida con Dios por lo que está haciendo en mi vida. Yo siempre le decía al Señor en mis procesos, yo le decía al Señor, yo no quiero un ministerio, simplemente déjame adorarte. Y una de las alabanzas que toca mi corazón, que lo recibimos allá en la montaña, ¿verdad? Donde, donde cantamos, yo canto un pedacito mucho, dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y así es, si su presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y es uno de los que yo le decía al Señor, simplemente nomás quiero adorarte, Señor, nada más adorarte, sáname para adorarte. Y pues hasta aquí el Señor me ha ayudado. Gloria a Dios. Me gustó mucho ahorita usted dijo, no puede surgir ningún ministerio, si no es pasado. Y Dios, Él nos pasa por el fuego, Él nos Amén. quiebra, nos quebranta y lamentablemente muchos se quedan allí, cuando Amén. porque el enemigo, Él va a dar, pues a matar. So, él va a Amén. atacar con el esposo, va a atacar con los hijos, va a atacar en las finanzas, Amén. y hay muchas mujeres que lamentablemente ahí se quedaron, Amén. like hoy estamos hablando con usted porque usted es una mujer que, ha pasado por ese fuego, ha pasado por proceso, luego otro proceso más grande, otro proceso Amén. más fuerte, porque Dios, quiere, like ponerla ya en un nivel pues más alto. So él está moldeando y él está pues haciendo lo que él quiere hacer con uno. So damos gracias Amén. por su vida. Amén. Dice que el diablo vino a matar y a hurtar y a destruir, ¿verdad? Pero de Cristo Amen. vino a darnos abundancia y abundancia, mucha, Amen. Amen. mucha. Y pues gracias, hermana Nancy, por esta oportunidad que nos da cada una de las mujeres que ya estamos pasando, ¿verdad? Ya hemos sido resiliencias en las adversidades y pues que cada una no se desanimen. Miren, yo soy un testigo vivo. He sufrido de todos los abusos que ustedes pueden imaginarse, pero Dios me enseñó a amar a esos abusadores, a esos que con una palabra me hirieron, con un desprecio, con un rechazo me hirieron, no pagarles mal por mal, sino darles el bien. Pues muchas gracias, hermana. Le quiero agradecer. Yo sé que usted también se la pasa pues ocupada. So, Amén. gracias, por haber tomado este tiempo, por estar aquí con nosotros. A cada persona que estuvo escuchando, doy gracias a Dios porque el programa ya está en 10 diferentes países que lo están escuchando. Amén. Le doy gracias a Dios por su vida, por usted, por haber estado aquí con nosotros hoy. Y le voy a dar
un último minuto para que usted se despida o diga cualquier otra cosa que se haya pasado, preguntarle o decirle. No, pues me despido de todas y yo creo que siempre le digo yo al Señor, ¿verdad? Que tenga cuidados de mis labios y que me deje decir lo que tengo que decir. Espero que esta palabra, ¿verdad? Que salió de mi boca o este poquito testimonio que les di, cómo yo aprendí a ser resiliente en medio de la pandemia, en medio de un tiempo difícil donde surgió la separación, cómo el Señor me ayudó a ser resiliente. eh, y pues hasta aquí he permanecido aún en los caminos de Cristo y pues yo le decía al Señor, ¿verdad? Que me ayudara a decir lo que les edificara y yo sé que a su momento el Señor permitirá, ¿verdad? Y poquito a poco ir dando más testimonios y yo creo que el Señor nos llevará a esos. Hay mucho testimonio que dar porque como les he dicho, he pasado depresiones, he pasado abusos de todos los que, abuso de todos los que se digan y la sanidad de muchas áreas. Los procesos han sido difíciles, pero le doy gracias a Dios y pues gracias a nuestra hermana Nancy también por la oportunidad que nos da cada una de estas mujeres y espero que este corto testimonio haya sido bendición para ustedes y pues que el Señor les ayude también como a mí me ha ayudado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Muchas gracias a cada una de las personas que estuvo escuchando. Dios bendiga Amén. a su hermana Mayela por estar aquí con nosotros y nos despedimos y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén.